Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la asistencia a este evento. Esperamos que sea un evento que los llene de información interesante, información novedosa, vanguardista y que les sirva mucho para su práctica diaria. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy médico especialista en reproducción, soy el director del Departamento Internacional del Grupo INSER Colombia y vamos a hablar hoy unos minutos sobre la preservación de la fertilidad femenina, lo que es la nueva frontera para las mujeres en esta nueva época para la reproducción humana y para el manejo de su vida y sus alcances reproductivos. En estos 30 minutos hablaremos un poco de lo que es la preservación de la fertilidad electiva en la mujer, donde no hay una indicación médica, sino que se hace por motivaciones sociales, y también sobre la preservación de la fertilidad por indicaciones médicas. Entonces, empezando a hablar del tema de la preservación de la fertilidad por indicación médica, hay una gran gama de indicaciones médicas para hacer esta preservación de la fertilidad. La más común es el manejo de la patología oncológica. Aquellas mujeres que van a ser sometidas a radio o a quimioterapia porque tienen algún diagnóstico oncológico. Pero también, una que está tomando mucha fuerza, aquellas mujeres que tienen endometriosis agresivas, endometriosis severa desde temprana edad, que sabemos hoy en día que la endometriosis disminuye por su proceso inflamatorio esa reserva ovárica en la mujer, que por ende tenemos que actuar preventivamente. Mujeres que tienen trastornos genéticos, como el síndrome de Turner mosaico, por ejemplo, que sabemos que se asocia con fallas ováricas prematuras, o mujeres que tienen o que son portadoras de la mutación BRCA1 y BRCA2, que son aquellas que probablemente temprano en su vida reproductiva van a tener que ser sometidas a cirugías como la oforectomía, que pueden acarrear con su chance y sus posibilidades reproductivas. Pero también aquellas otras mujeres que tienen riesgos de insuficiencia ovárica prematura por patologías como el síndrome X frágil, que ha sido detectado previamente en la familia de esa mujer, o mujeres que van a ser llevadas a cirugía y que van a tener una oforectomía por patología maligna o por patología benigna como la endometriosis, pero que van a perder esos ovarios y obviamente eso les va a generar una falla ovárica desde el punto de vista quirúrgico. La medicina de transgéneros también va a adquirir cada vez una importancia grande en la preservación de la fertilidad. Y mujeres que tienen baja reserva ovárica por medición de la hormona antimülleriana a corta edad. Este es un poco más controversial, pero creo que cada vez va a aparecer más en el panorama de opciones para mujeres que requieren la búsqueda de esa preservación de la fertilidad. Pero hablando sobre todo de la patología oncológica, muy importante entender qué pasa en el mundo. Cada año se reportan casi 9 millones de diagnósticos nuevos de cáncer en mujeres a nivel mundial. Gran parte de esos diagnósticos son diagnósticos de cáncer de seno, que frecuentemente requieren quimioterapia, que afecta el potencial reproductivo por una disminución en la reserva ovárica de estas mujeres. O sea, el número de casos de cáncer en mujeres es muy importante a nivel mundial. Pero no solamente es muy importante, sino que va en ascenso. Esa incidencia de cáncer a nivel mundial va aumentando, como ustedes lo pueden ver en estas curvas. Particularmente la curva azul, que es la incidencia a nivel de Colombia. Miren cómo va en ascenso. La curva en puntos rojos, que es el promedio mundial, va indiscutiblemente en ascenso. Entonces, cada vez es más frecuente el diagnóstico oncológico. Aquí vemos otros países, como países europeos, y aquí vemos otros países, como países de Asia, que también todos muestran un ascenso constante. En Colombia en particular, en el 2015 hubo 40.000 mujeres diagnosticadas con cáncer en ese año. Pero en tan solo 10 años ha habido un aumento en el 50% en el diagnóstico de cáncer en mujeres a nivel de nuestro país. Si ustedes ven, para el 2025
casi 60.000 mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer. ¿Y por qué nos importa el cáncer en este tema de hoy? Porque el 10% de las mujeres diagnosticadas con cáncer están en edad reproductiva, son menores de 45 años. Tan solo en Estados Unidos, cada año 100.000 mujeres en edad reproductiva sufren un diagnóstico de cáncer y 1% de esos diagnósticos de cáncer son en niños, en quienes tenemos que preservar esa fertilidad. Pero la buena noticia es que, a pesar de que el cáncer va en aumento, pues la sobrevida al cáncer también va mejorando. Si ustedes ven, en países de Europa hay una disminución constante y sostenida en la mortalidad por cáncer. Lo mismo en el Asia, lo mismo en América y particularmente en Colombia, que es la línea azul. Y la línea doteada, la línea en puntos rojos, es el promedio mundial. El 80 al 90% de los adolescentes y adultos jóvenes sobreviven al cáncer. Sobreviven, lo entendemos como una sobrevida mayor de 5 años, pero este 80-90% está consignado en pacientes con cáncer en Europa y en Estados Unidos, pero obviamente con las consecuencias que ese diagnóstico de cáncer y el tratamiento del mismo tiene sobre la fertilidad. En los últimos 5 años, la mortalidad general luego del diagnóstico de cáncer viene disminuyendo a nivel mundial 1.6% por año de manera sostenida. Entonces, en resumen, ¿qué estamos viendo desde el punto de vista del comportamiento del diagnóstico de cáncer en el mundo para las mujeres? Cada vez hay más mujeres con cáncer, la incidencia va en aumento. Pero cada vez hay más mujeres que sobreviven al cáncer. Por eso, el foco cada vez se centra más en la calidad de vida de la mujer después del cáncer, no solamente en el hecho de que sobrevivan a ese diagnóstico. Y la fertilidad, obviamente, es un aspecto fundamental a considerar cuando se habla de calidad de vida y cuando se habla de la vida después del cáncer. Por ello, toma mucha relevancia la preservación de la fertilidad. Y sabemos que hay muchas terapias oncológicas que afectan la reserva ovárica. Obviamente, las terapias quirúrgicas con la resección de los ovarios y el útero dan al traste con la reserva ovárica de la mujer. Pero la radioterapia pélvica también tiene un efecto supremamente nocivo en esa mujer, con la radioterapia corporal total. Y algunos agentes quimioterapéuticos, unos más que otros, sobre todo los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, afectan drásticamente la reserva ovárica de estas mujeres. ¿Pero por qué se afecta esa reserva ovárica en las mujeres sometidas a quimioterapia? Porque vemos varios fenómenos en esa mujer que está bajo el tratamiento de quimioterapia. Primero, un gran aumento en el porcentaje o en el número de folículos primordiales que entran en atresia. Una apoptosis marcada de los folículos en el ovario de esa mujer. Por una inflamación con un daño a nivel vascular y a nivel estromal en el ovario de esa mujer con quimioterapia. Pero sobre todo porque hay una activación acelerada de los folículos primordiales. ¿Y por qué ocurre esa activación acelerada? Porque resulta que la hormona antimülleriana es producida por los folículos antrales y preantrales. Esos folículos son células o contienen células en desarrollo rápido, que son precisamente las que atacan la quimioterapia. La quimioterapia acaba o destruye esas células que están en crecimiento rápido, como los folículos antrales y preantrales. Por ende, la producción de hormona antimülleriana en la mujer bajo el efecto de la quimioterapia se disminuye y los niveles disminuyen en sangre de esa hormona antimülleriana. Y hoy sabemos que esa hormona antimülleriana es un factor muy importante en el reclutamiento que se da a partir de los folículos primordiales. Entonces, cuando caen los niveles, hay una activación, un reclutamiento y una activación acelerada de esos folículos primordiales que rápidamente entran a folículos preantrales y antrales y mueren por efecto de la quimioterapia.
Entonces, la hormona antimuleriana tiene un papel muy importante en ese daño de la reserva ovárica en la mujer bajo el tratamiento de quimioterapia. Entonces, para resumir y dar una idea general de cómo afecta la quimioterapia a esa mujer desde el punto de vista de su reserva ovárica, pues más o menos podemos decir que una mujer que pasa por una quimioterapia, principalmente con agentes alquilantes, va a tener un comportamiento reproductivo desde el punto de vista de reserva ovárica después de terminar esa quimioterapia, como si tuviera 10 o 12 años cronológicos más, como si su edad reproductiva fuera 10 a 12 años mayor. Un efecto supremamente importante. Por eso, de mujeres de 38 y 40 años que son llevadas a quimioterapia, el 80% entran en una falla ovárica prematura o en una menopausia, por ese efecto tan marcado de la quimioterapia sobre la reserva ovárica. Pasamos entonces al concepto de la preservación de la fertilidad sin indicación médica, o lo que se conoce como preservación de la fertilidad electiva. Esto es lo que están viviendo las mujeres hoy. Las mujeres hoy tienen exactamente las mismas metas académicas, las mismas metas laborales, las mismas metas económicas, las mismas metas de desarrollo profesional que tenemos los hombres. Y es absolutamente razonable, comprensible y respetable. Pero se enfrentan a ser unas muy buenas profesionales o unas muy buenas madres. Generalmente, uno y otro no van muy de la mano y se hacen contrapeso. Por esa razón, estamos empezando a ver esto cada vez más. Mujeres que aumentan esa edad reproductiva en la que empiezan a buscar embarazos, porque quieren tener una época importante para ese desarrollo profesional. Tan solo en Europa, en los últimos 20 años, la edad promedio en la que las mujeres buscan su primer hijo ha aumentado 4 años, casi 4 años. Eso desde el punto de vista de comportamiento reproductivo es supremamente diciente, importante y relevante. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor edad, menor potencial reproductivo. Ese potencial reproductivo máximo de la mujer se alcanza entre los 20 y los 25 años, pero ahí se mantiene estable hasta los 30, pero después de los 30 ya empezamos a ver un descenso que se hace mucho más marcado después de los 35 años, y de ahí en adelante baja de una manera acelerada y consistente. Pero no solamente baja esa posibilidad de lograr el embarazo, sino que aumenta la posibilidad de tener abortos espontáneos, porque no solamente disminuye la calidad de los óvulos, disminuye la cantidad de los óvulos, sino que también disminuye la calidad. Y por ende, los errores genéticos en el proceso de maduración, de división meiótica de esos óvulos son más frecuentes, la formación de embriones aneuploides es más frecuente y la mayoría de los embriones aneuploides no son compatibles con la vida. ¿Verdad? Que la edad en la mujer tiene un efecto reproductivo supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Los cambios sociales van de una manera supremamente acelerada. Pero ¿qué tan rápidos son los cambios biológicos para que esas mujeres puedan adaptarse a esos nuevos cambios sociales? Me explico. ¿Cómo se da la evolución natural? Hoy en día vemos que más mujeres empiezan a buscar bebés en edades reproductivas avanzadas. Pues bueno, muchas de esas mujeres no lograrán ese embarazo, pero habrá una pequeña proporción que lo logrará a edades reproductivas avanzadas. Esas que logran ese embarazo, que tienen una reserva ovárica mayor, de mayor duración, van probablemente a tener hijas que tengan una reserva ovárica también de mayor duración. Y esas van a tener la posibilidad de tener hijas a mayor edad reproductiva y esas hijas también tendrán una reserva ovárica de mayor duración y así lentamente la edad reproductiva de la mujer se va a ir ampliando como respuesta a estos cambios de comportamiento reproductivo que tienen ese origen en motivaciones sociales. ¿Pero qué tan rápido se puede dar eso? Es la pregunta que nos debemos hacer. Muy difícil saber lo que es la velocidad de los cambios biológicos. Pero hay un trabajo supremamente interesante para tratar de contestar esa pregunta que hizo este grupo de la Universidad de McGill y que publicaron en Science en el 2011. Ellos dijeron, ¿qué tan rápido dan los cambios evolutivos? ¿Cómo podemos estudiarlo? Entonces utilizaron el modelo de los hongos, de los cultivos de hongos. Los hongos
en particular tienen, digamos, una característica que los hace muy propicios para este estudio, y es que se reproducen en cuestión de horas. Entonces las generaciones cambian supremamente rápido y de esa manera podemos ver ese cambio evolutivo mucho más rápido. Entonces ellos generaron unos cultivos de hongos y empezaron, por medio de un robot que trabajaba 24/7, a hacer cambios en el medio ambiente de esos hongos que fueran deleterios, aumentando la concentración de sal en esos medios de cultivo que son deleterias para el hongo, y de esa manera sometiéndolo a un estrés evolutivo. Y se dieron cuenta que ese hongo empezaba a acoplarse a esos nuevos cambios en su medio ambiente aproximadamente a las 50, 100 generaciones. O sea, 50 o 100 reproducciones de ese hongo. Pues bueno, si nosotros extrapolamos eso en los humanos, donde una generación se considera que son 25 años, eso sería más o menos que ese cambio evolutivo desde el punto de vista reproductivo en la mujer se tomaría entre 1250 a 2500 años para empezar a verse. Desafortunadamente, nuestras mujeres de hoy no pueden esperar tanto, necesitan soluciones más rápidas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para la preservación de la fertilidad en estas mujeres que se ven abocadas a no poder buscar su maternidad temprano en su vida reproductiva, sino a dilatar esa maternidad donde biológicamente ya no van a tener un potencial tan alto para lograrlo? Necesitamos desarrollar esas estrategias. Pues bien, vienen en desarrollo y vienen en uso y vienen con una frecuencia y imponiéndose de manera importante en las opciones que estas mujeres modernas están buscando. La más importante, la criopreservación de óvulos. Si ustedes se dan cuenta, en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva para el año 2012 se realizaron 3000 ciclos de tratamiento para preservación de la fertilidad. 4 años más tarde, en el 2016, ya no eran 3000 ciclos, eran 9000 ciclos. O sea, un aumento del 300% en el uso de métodos de preservación de la fertilidad en tan solo 4 años. Y del 2016 al 2020 hubo un aumento de 9000 ciclos a casi 25.000 ciclos de preservación de la fertilidad por medio de la congelación y banqueo de embriones y de vitrificación de ositos. O sea que es una tecnología y un tratamiento en aumento constante en el uso de nuestras mujeres modernas. Pero, ¿por qué es un tema tan nuevo? Pues es un tema tan nuevo porque los óvulos no podían congelarse de manera eficiente hasta hace muy poco. ¿Por qué no se podían congelar? Porque los métodos de congelación clásicos, convencionales, son métodos donde las células se convertían en hielo. Entonces, lo que había que hacer para que las células sobrevivieran el proceso de congelación y descongelación era ir deshidratando la célula, sacándole el hielo intracelular a medida que la célula se iba enfriando, a medida que se iba bajando la temperatura, para que no se formaran cristales de hielo intracelulares, porque los cristales de hielo tienen espículas que dañan los órganos intracelulares, particularmente el uso meiótico, que es tan delicado. Entonces, las células que tienen mucho líquido en su interior no toleraban bien los procesos de congelación clásica. Las que tienen muy poco, sí, el espermatozoide mide 7 micras, muy poco líquido en su interior, se viene congelando exitosamente desde 1953. Pero las que tienen mucho líquido no, y el óvulo resulta que es la célula más grande del cuerpo, por ende, la que más líquido tiene. Entonces, los óvulos no sobrevivían adecuadamente a esos procesos de congelación y descongelación clásica. Hasta que a grupos supremamente creativos se les ocurrió que no convirtiéramos los óvulos en hielo, sino que los convirtiéramos en vidrio, donde no se forman esos cristales intracelulares, donde esos óvulos son sometidos a agentes crioprotectores a altas concentraciones y son rápidamente llevados a bajísimas temperaturas, a menos 196 grados centígrados bajo cero en nitrógeno líquido, para que se conviertan en vidrio y no en hielo.
Eso lo conocemos hoy como vitrificación. Y gracias a la vitrificación, los óvulos hoy vitrificados y luego calentados logran una sobrevida de 85 y 90% y permiten la formación de embriones viables con esos óvulos que den lugar a embarazos con potencial de llevar a un recién nacido vivo. Esa es la diferencia. Pues el primer óvulo congelado por congelación, el primer bebé de un óvulo congelado por congelación lenta fue en 1986, pero por muchos años, hasta 1999, no hubo buenos resultados y no se podía hacer una congelación desde el punto de vista clínico, porque no se le podía ofrecer a estas mujeres un resultado real o una posibilidad real de embarazo con esos óvulos congelados. Pero en 1999 nació el primer bebé con ovocitos vitrificados. Y de ahí en adelante la expansión de esta tecnología fue supremamente rápida. Y como les mencionaba, hoy ya tenemos hasta 90% de sobrevida en esos óvulos que han sido vitrificados y calentados. Pero, sin embargo, eso se mantuvo con el calificativo de tratamiento experimental hasta el 2013, que la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva le quitó el rótulo de experimental y dijo que ya esta vitrificación de ovocitos para preservación de la fertilidad era un tratamiento que se podía utilizar clínicamente y se le podía ofrecer a las pacientes. En el 2014, la Sociedad Canadiense y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva introdujeron el concepto de la preservación electiva de ovocitos sin indicación médica, porque en principio solo se utilizaba con una indicación más que todo desde el punto de vista oncológico. De manera que es un tema muy nuevo. Llevamos 10 años trabajando clínicamente con este tema y viene avanzando como ha permeado esta tecnología en las mujeres modernas en este momento de la vida. Entonces, como les decía, todo empezó buscando preservar la fertilidad en esas mujeres con diagnóstico oncológico, pero ha evolucionado rápidamente y hoy en día, de 10 casos que se hacen de preservación de la fertilidad, casi 9 son una preservación de la fertilidad electiva por motivaciones sociales y solo una de cada 10 tiene una indicación médica. Y esto lo vemos también en INSERM. Para el 2020, el 41% de los casos de preservación de la fertilidad tenían una indicación médica. Para el 2022, 2 años más tarde, ese porcentaje se disminuyó al 23%. Y obviamente el número de casos de preservación electiva por motivaciones sociales pasó de 17 a 69. Es un fenómeno que estamos viendo cada día más. Pero esa criopreservación de ovocitos o embriones, ¿por qué ha sido tan, digamos, importante en esas mujeres con indicaciones oncológicas? Porque hoy en día podemos estimular los ovarios desde cualquier momento del ciclo menstrual. Sabemos que no hay una sola ola de desarrollo folicular en el ciclo menstrual de la mujer, sino que hay como mínimo 2 o incluso 3 olas de desarrollo folicular. Entonces podemos empezar la estimulación de la ovulación para obtener óvulos y criopreservarlos en cualquier momento del ciclo menstrual, en la fase folicular, en la fase periovulatoria o incluso en la fase lútea. Lo que quiere decir que esa mujer solo va a necesitar entre 12 y 14 días para poder estimular los ovarios, obtener esos óvulos y luego empezar su tratamiento oncológico. No la vamos a demorar mucho y no le vamos a generar, digamos, mayores riesgos con su patología oncológica. Hoy día sabemos que las tasas de embarazos son similares con esos ovocitos vitrificados o con embriones vitrificados. Entonces puede ser o lo uno o lo otro, depende si esa mujer tiene una pareja estable o no tiene una pareja estable. Pero indiscutiblemente los embriones tienen unas implicaciones éticas cuando están criopreservados. Empezando porque si esa mujer tiene un diagnóstico oncológico y no sobrevive ese diagnóstico o esa patología oncológica, pues el qué hacer con embriones formados va a ser una decisión mucho más compleja que el qué hacer con ovocitos criopreservados. Ahora, como lo he mencionado ahorita, es radicalmente mejor el resultado con la vitrificación que con la congelación lenta. Eso es lo que ha hecho la diferencia. ¿Cuántos ovocitos quisiéramos criopreservar? Aproximadamente 15. ¿Por qué razón? Porque sabemos
que más o menos por cada ovocito criopreservado vamos a tener aproximadamente un 6% de embarazo clínico acumulado después con el uso de esos ovocitos. Si una mujer por debajo de los 35 años tiene 15 ovocitos criopreservados, su tasa acumulada de embarazo con esos ovocitos más adelante va a ser tan alta como 85%. Entonces, de ahí el hecho de ese número de 15, que es como la meta de lo que quisiéramos guardar. La doctora Ana Cobo, colombiana, trabajando en el Instituto Valenciano de Infertilidad y una autoridad mundial en la preservación electiva de la fertilidad y la vitrificación de ovocitos, publicó en el 2021 un trabajo con aproximadamente 1.500 mujeres que hicieron el Instituto Valenciano de Infertilidad preservación de la fertilidad con vitrificación de ovocitos electiva, sin indicación médica, y que luego volvieron para buscar un embarazo con esos ovocitos. Entonces, ellos dividieron las poblaciones en dos: mujeres de 35 años o menos o mujeres mayores de 35 años. Y se dieron cuenta, como lo ven aquí en esta curva azul, que las mujeres menores de 35 años que tenían al menos 15 ovocitos criopreservados, su tasa acumulada de embarazo con esos ovocitos era de 85%. Si tenían 10 ovocitos criopreservados, tenían una tasa acumulada de embarazo de 60%. Pero en la curva verde, si tenían 36 años o más, tenían 10 u 11 ovocitos criopreservados, su tasa acumulada de embarazo ya no era de 85%, sino que bajaba a más o menos 35%. Una diferencia importante en la edad y el pronóstico en la posibilidad de lograr un embarazo con esos ovocitos criopreservados a futuro. Incluso hoy tenemos calculadoras disponibles en la web que le permiten a uno entender, de acuerdo con la edad de la mujer y con el número de ovocitos vitrificados, cuál es la posibilidad de que esa mujer tenga al menos un nacido vivo con esos ovocitos, o 2 nacidos vivos, o incluso 3 nacidos vivos. Herramientas que son muy útiles para la consejería en estas pacientes que desean preservación de la fertilidad. Pero la vitrificación de ovocitos no es la única opción. También tenemos alternativas como la congelación del tejido ovárico. En algunas mujeres que no tienen tiempo para criopreservar esos ovocitos, porque no pueden darse ni siquiera esas 2 semanas para estimular los ovarios, sino que tienen que arrancar su tratamiento oncológico inmediatamente. O para aquellas mujeres que son prepúberes y en las que no podemos hacer estimulación de la ovulación. En ellas podemos obtener o bien sea un ovario o bien sea porciones de ese ovario, de la corteza ovárica, para criopreservar, como lo ven aquí. Fragmentos muy pequeños de corteza ovárica, muy delgados, que permitan su congelación. Paradójicamente, la congelación del tejido ovárico tiene, al menos hasta el momento, mejores resultados por medio de congelación lenta que por medio de vitrificación. Entonces pueden ser congelados estos fragmentos de tejido ovárico y luego, cuando esa mujer ha salido de su tratamiento oncológico y se considera curada, pues esa mujer puede llegar a tener un trasplante de esos fragmentos de corteza ovárica en la médula del ovario que ha sido dejado en su sitio, ¿sí? O, en su defecto, si no hay ovario in situ, en un bolsillo peritoneal a nivel ortotópico, a nivel de la pared pélvica, donde este tejido ovárico va a poder revascularizarse y empezar a tener no solamente formación de ovocitos o desarrollo de ovocitos, sino además función endocrina para esa mujer. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la criopreservación de tejido ovárico? Pues la primera ventaja es que no dilata el tratamiento. Se puede hacer tan rápido como en 3 días. Pues no requiere una hiperestimulación ovárica controlada. Tercera ventaja, es supremamente útil en mujeres prepúberes. Y última y gran ventaja, que no solamente restituye la fertilidad, sino que también restituye la función endocrina en esas mujeres. ¿Pero qué desventajas tiene? Que requiere 2 tiempos quirúrgicos. Hay que ir a hacer la cirugía de esa mujer para extraer la corteza ovárica, pero también después
del tratamiento oncológico, hay que ir a hacer una cirugía para hacer el trasplante de ese tejido ovárico. Y obviamente, la mayor desventaja, que existe el riesgo teórico, no tanto en la práctica, pero sí un riesgo teórico de metástasis en ese tejido trasplantado, sobre todo en aquellas mujeres cuyo diagnóstico ha sido un diagnóstico de leucemia, de cáncer de mama o, obviamente, de cáncer de ovario. Está claro que esas mujeres que son trasplantadas con ese tejido ovárico van a tener una pérdida de aproximadamente 50 al 90% de los folículos en la corteza. ¿Por qué? Por el daño isquémico y por la hipoxia que se da en ese tejido previo al establecimiento adecuado de la angiogénesis. Sin embargo, hay más de 200 nacidos vivos ya a nivel mundial luego de trasplante ortotópico de tejido ovárico, reportados hasta el 2021. Ahora, ¿por qué ortotópico? Porque ha demostrado los mejores resultados. Incluso la mayoría de los embarazos reportados después de trasplante de tejido ovárico han sido embarazos espontáneos. Algunos por fertilización in vitro, pero la mayoría de embarazos espontáneos, porque la mujer ovula espontáneamente y el sistema reproductivo funciona de manera adecuada y les permite su embarazo. Por lo general se recomienda realizar este trasplante 2 años después de terminado el tratamiento oncológico para disminuir ese riesgo de recurrencia y de metástasis. Y sabemos que el 95% de las mujeres tienen una restitución de su función ovárica y su función endocrina después de ser trasplantadas con tejido ovárico. En promedio, en los primeros 4 o 5 meses después de trasplantada. Y ese tejido ovárico funciona por aproximadamente 5 años en promedio en esas mujeres. Después de esos 5 años, si el tejido ovárico deja de funcionar, puede ser sujeta a tener un segundo trasplante del tejido ovárico que tiene criopreservado y tener otra vez función ovárica por 5 años más. Como les digo, hay un reporte importante de casos de embarazos espontáneos y embarazos por fertilización in vitro, y los centros que tienen muy buena experiencia con el trasplante de tejido ovárico reportan aproximadamente un 30% de éxito en cuanto a tasas de embarazo después del trasplante. Aquí vemos el comportamiento de los niveles de FSH en las mujeres trasplantadas y vemos como después de 150 días, aproximadamente 3 meses, esos niveles de FSH vuelven a estados normales y se restituye la función endocrina. Pero la única opción no es el trasplante ortotópico. También puede haber trasplantes heterotópicos, por ejemplo, en el antebrazo o, por ejemplo, en la pared abdominal. Obviamente, esos trasplantes ortotópicos van a requerir de estimulación ovárica y de aspiración de los folículos para luego ser llevados a una fertilización in vitro o una inyección intraepitoplasmática de espermatozoides. Hay muy pocos embarazos reportados y, repito, se prefiere el trasplante ortotópico que el trasplante heterotópico. Frente al riesgo de metástasis en ese tejido ovárico trasplantado, hay un trabajo multicéntrico publicado en el 2021 por la doctora Dolmans que reportó algo muy interesante, y es que no se demostró una disminución en las tasas de embarazo cuando la congelación del tejido ovárico se realizó después de terminada la quimioterapia. Entonces, hoy se considera que en aquellas pacientes que tuvieran una mayor posibilidad de metástasis en ese tejido ovárico trasplantado, como en pacientes con diagnóstico de leucemia, esa obtención del tejido ovárico se pudiese o se debiese hacer después de terminado el tratamiento quimioterapéutico. Un dato supremamente interesante. Pero además de la vitrificación de ovocitos, además de la congelación del tejido ovárico y el trasplante del mismo, pues también está la posibilidad de la maduración in vitro de ovocitos. ¿Cuáles son las ventajas de esta maduración in vitro de ovocitos? Que esa mujer no tiene que ser sometida a protocolos largos de hiperestimulación ovárica controlada. Y puede ser un ciclo realizado sin hiperestimulación ovárica controlada o con solo 1 o 3 días de estimulación, haciendo un trigger con gonadotropina coriónica humana 36 horas previo a la aspiración,
y aspirando esos ovocitos de los folículos antrales o los folículos en fase folicular temprana y llevándolos a un cultivo in vitro en medios ricos en FSH y LH. Obviamente, se disminuye el tiempo de dilación del tratamiento oncológico, porque solo se requieren unos pocos días para la realización y la obtención de estos ovocitos inmaduros. Evita los niveles estrogénicos elevados que se asocian a la estimulación ovárica controlada en mujeres, por ejemplo, que tienen diagnósticos oncológicos sensibles a estrógenos y progesterona, como el SEA de mama. Pero, desafortunadamente, los resultados de estas técnicas de maduración in vitro de ovocitos siguen siendo supremamente inconsistentes e irregulares, y se considera que las tasas de embarazo son similares, el 50% de aquellas tasas de embarazo que se pueden obtener por medio de tratamientos de estimulación ovárica controlada convencionales. Pero además de la maduración in vitro de ovocitos, en teoría se podría lograr la maduración in vitro de folículos. Folículos que son aislados o cultivados a partir del tejido ovárico criopreservado y descongelado in vitro. Entonces, obviamente, evitaría esos folículos el trasplante autólogo de ese tejido ovárico con el riesgo de trasplantar células malignas y el fenómeno metastásico que podría darse en ese tejido ovárico. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se descongela el tejido ovárico, se aíslan los folículos primordiales y se cultivan esos folículos primordiales para llevarlos hasta su estado antral. En su estado antral se les extrae el ovocito y ese ovocito es sometido a los procesos de maduración in vitro de ovocitos, luego a una inyección intracitoplasmática de espermatozoides para la formación de embriones y de esa manera lograr el embarazo. Con esta técnica ya hay embarazos y recién nacidos obtenidos en ratones, y en humanos se ha logrado el desarrollo de ovocitos en metafase 2 a partir de folículos primordiales, una técnica promisoria. Entonces, aquí vemos un poco un algoritmo de lo que podemos hacer con esa mujer que tiene una indicación médica, principalmente oncológica, para preservación de la fertilidad. Lo primero que podemos hacer es la estimulación ovárica. Esa estimulación ovárica, que podemos iniciarla en cualquier momento del periodo menstrual, porque sabemos que hay varias fases u oleadas de desarrollo folicular, entonces podemos empezar en cualquier momento del ciclo menstrual de la mujer. De esa manera podemos obtener ovocitos, y esos ovocitos los podemos utilizar para hacer criopreservación, vitrificación de los mismos, ¿sí? O los podemos utilizar para ser fecundados con espermatozoides del compañero de esa paciente o por espermatozoides donados, formar embriones y criopreservar embriones, ¿sí? Esos embriones pueden ser luego transferidos a esa mujer cuando salga de su tratamiento oncológico y se considere curada, o en una madre subrogada si ese embarazo implica un riesgo para la paciente. O los ovocitos vitrificados pueden ser luego calentados y fertilizados para formar embriones y para transferirlos, bien sea en la paciente o en una portadora gestacional, si existe riesgo con el embarazo para esa paciente. Pero si no podemos obtener ovocitos, no podemos hacer estimulación de la ovulación, podríamos aspirar ovocitos a partir de folículos antrales y llevar esos ovocitos a procesos de maduración in vitro de ovocitos, formar ovocitos y nuevamente utilizar esos ovocitos para la vitrificación o para la formación de embriones. Pero si no podemos realizar aspiración en los ovarios de esa mujer, particularmente en mujeres prepúberes, pues podríamos tomar una biopsia o fragmentos de la corteza del ovario de esa mujer o realizar una oforectomía
y obtener corteza ovárica para criopreservación y para luego hacer un trasplante de corteza ovárica ortotópico en esa mujer y permitir el embarazo espontáneo o el embarazo por fertilización in vitro. Si ese trasplante no se pudiera hacer, pues existiría la posibilidad de obtener ovocitos inmaduros de folículos antrales de ese mismo tejido, ¿sí? A partir de la maduración in vitro de folículos y luego la maduración in vitro de ovocitos para formar ovocitos y de esa manera obtener embriones, ¿sí? O aislar folículos primordiales y la conformación de un ovario artificial, que ya vamos a hablar un poco de ese tema. Independiente de si se obtienen ovocitos maduros, ovocitos inmaduros o corteza ovárica, si esa mujer va a ser sometida a radioterapia, podemos considerar la pexia de los ovarios para sacarlos del campo de la radioterapia y disminuir el efecto deleterio en la reserva ovárica de esa radioterapia, o podemos considerar el uso de análogos de la GnRH de depósito que en algunos reportes todavía controversiales han demostrado que la afección de la reserva ovárica durante la quimioterapia en mujeres bajo el influjo de análogos de la GnRH es mucho menor y pareciera tener cierto grado de protección de esa reserva ovárica. Hablando del futuro, entonces podríamos mirar dos cosas. La primera es la construcción de ovarios artificiales. La construcción de ovarios artificiales a partir de biomateriales, de matriz de biomateriales como el colágeno, donde se pueden sembrar los folículos primordiales aislados del tejido ovárico que ha sido criopreservado, o donde se pueden depositar folículos obtenidos por diferenciación de células madre pluripotenciales inducidas, ¿sí? Y de esa manera construir un ovario artificial que luego es trasplantado en esa mujer para poder obtener un embarazo. O, si no es viable y no se pueden obtener folículos, formar folículos de células células madre pluripotenciales inducidas, que son diferenciadas en células germinales primordiales, y de esa manera lograr la formación de ovocitos a partir de células mesenquimales o de células somáticas. Esa es la otra posibilidad futuro y en lo cual se está trabajando. De manera que vienen otras opciones de preservación de la fertilidad para estas mujeres, no solamente con diagnósticos oncológicos, sino también con deseo de embarazo a edades reproductivas avanzadas que no han realizado estas opciones de preservación de la fertilidad a temprana edad. De manera que hay mucho campo en que trabajar, pero como decía Louis Pasteur, el conocimiento es poder, nos permite prever el futuro y prepararnos para él. Un agradecimiento especial a todo este grupo de personas maravillosas que hacen posible que muchas personas y nuestros pacientes cumplan el sueño de ser padres. Muchas gracias.